Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy lo que voy a hacer es decorar esta caja. Como veis, toda la base ya está pintada. Si queréis ver cómo lo he hecho, pues os dejo por aquí arriba la conexión al otro vídeo, a mi otro canal. Y si no, pues en la descripción de la caja. Lo que voy a hacer es pintar unos motivos florales. Y sobre todo, pues nada, invertir el tiempo en cosas creativas ya que estamos ahora todos en casa. Así que venga, vamos a ponernos ahora, voy a preparar los colores y nos ponemos manos a la obra, ¿de acuerdo? Los colores, como veis, son el verde manzana, un verde caqui, el verde aguacate, un rosa antiguo, el frambuesa y el blanco. Con medium, en este caso estoy usando el extender, pues mezclamos el verde manzana con el frambuesa y así más transparentito, dejando la parte más alargada de la hoja con el verde manzana. Y vamos poco a poco pues yendo marcando las zonas de trabajo. Vamos uniendo las hojitas. Estoy utilizando un número 8, un pincel plano del número 8. Los extremos, las hojas son más pequeñas y a medida que avanzamos hacia la parte inferior de la planta, pues las hojas van siendo más grandes. Ya sabéis, ¿se aplasta más el pincel o no? Bien, vamos a continuar. Ahora hago otro tipo de hoja con los mismos colores. Y así poco a poco vamos dando lo que es la frondosidad a los ramilletes. Sigo con el verde caqui y el frambuesa. Y vamos así poquito a poco, dejando claro oscuro y rellenando. Veis que aunque está el centro, el cuadrado blanco, estoy haciendo los ramos de forma que incorporen también lo que es el margen. Ahora con el verde manzana y el caqui pues hago otro tipo de hoja. Ya sabéis, como siempre, cuanto más variedad en los verdes, más rico y más realista. Seguimos dando distintos tamaños, sin miedo a salirnos y uniendo. Bien. Ahora lo que estoy haciendo con un poquito de azul y el frambuesa, hacer un tono ligeramente más tirando a morado. El blanco apenas destaca, así que lo haré una vez y luego la repito para que el blanco adquiera más fuerza. Ya sabéis que los blancos últimamente vienen bastante más transparentes que antes, pero bueno, es bueno para menos, al no tener plomo, pues tiene menos fuerza, pero lo que digo, bueno para la naturaleza. Me estoy marcando la rosa. En realidad es una triple carga y ahora voy cerrando lo que es el capullo. Esto ya lo tenéis dominado todas. Todos, que luego me regañan. Bien, continuamos haciendo. Aquí me ha quedado más oscuro, pero como la voy a repetir, pues no me importa. Voy a hacer ahora lo que son campanillas. ¿Veis? Con el blanco y el magenta, subo, bajo y ahora bajo y subo. Y así cierro. Las campanillas lo mismo, vienen en ramilletes, las superiores son más pequeñitas, son las últimas en haber florecido, y las inferiores son más grandes porque son las primeras que florecen. Y ya están más maduras. Subo y cierro. Voy con el blanco, una doble carga y al otro extremo me vengo aquí que destaque, más pequeñitas en los extremos. Cierro, subo, cierro y a medida que nos vamos avanzando a la parte central del ramo,
es cuando las vamos haciendo más grandes. Aquí más grande, voy a poner otras dos. Y aquí, con el blanco, bajo y subo. Voy a terminar la rosa, que la dejé porque estaba húmeda, para que no se mezcle tanto el blanco con el color. Y luego la repito entera. Ahora, para que las campanillas las unimos a su tallo con un pincel de ojo. Los sépalos son más pequeños en las superiores, al ser la flor también más pequeña, y estoy usando el color verde aguacate. Y las unimos todas, que no sean campanillas voladoras. Ahora nos vamos al otro lado y hacemos lo mismo. Unimos los sépalos al tallo. Sépalos más grandes en las más grandes y se unen. En el interior de la campanilla damos pequeños puntos que iluminan y es el dibujo de lo que es las anteras, donde está el polen, y las vamos terminando. Bien, con un pincel plano del 8 y solo utilizando una doble carga y pintando solo con el canto del pincel, el verde pistacho y el verde césped, le añadimos ahora mayor frondosidad, otro tipo de hoja, más tipo esparraguera, dejando siempre el tono del verde más claro en el exterior y el más oscuro en el interior. Vamos jugando derecha, izquierda, arriba, abajo, vamos. Por aquí, por aquí. El verde pistacho da mucha vida, mucha alegría. Bien, nos vamos a la esquina contraria y con el frambuesa y el blanco vamos marcando más rosas silvestres, frondosas. Ya sabéis que hay una grandísima variedad de rosas silvestres, algunas solo tienen 5 pétalos, pero bueno, las hacemos pequeñitas. Y como me está quedando muy oscuro, pues veis, estoy repitiéndolas con el magenta y el blanco. A la vez el blanco, al dar otra vez, adquiere mayor fuerza y así mayor contraste. Y aquí hago lo mismo. La repito ya que está seca. Hago primero todas las hojas periféricas. Y voy aquí 1, 2, y 3. Está aquí un exceso de pintura, lo retiro. Ahora hago una y otra en el centro para ahora ir cerrando. Vamos cerrando. Y aquí cierro. Nuevamente ya vamos tapando todo lo pintado anteriormente y vamos terminando lo que es la hoja. Esta parte ya está terminada, nos vamos ahora a continuar con las otras que ya se han secado y así el blanco destaca más.
Si en lugar de esperar a que sequen de forma natural queréis ir utilizando el secador, pues se puede hacer. Aquí vamos cerrando el centro de los capullos y hacemos la lateral y la lateral, lateral y lateral. Aquí cerramos capullo y laterales. Bien, con el amarillo y el aguacate, otra combinación de tonalidad en verdes, ya hacemos hojas de las rosas y vamos poco a poco engrosando el ramillete. Los extremos más pequeñitas. Ahí. Y ahora con el color lavanda vamos a hacer aquí una introducción de un pequeño toque. Lo vamos mezclando en húmedo con el magenta. Voy a poner más lavanda. Eso es para ir ahora con el pincel de ojos haciendo grupos de 4 petalitos pequeños en blanco y que nos quede como una lila. Vamos haciendo grupos de 4 hasta que lo tengamos todo. Reafirmamos más blancos la zona de luz. Y ahora lo que hago son grupos de 5 puntos blancos. Posteriormente le daré un punto amarillo en el centro y así vamos lo mismo, enriqueciendo el ramillete. Como veis están volando, más tarde le haremos los tallos. Y a la vez dejando que sobre todo este grupo de flores blancas en la zona del fondo más oscura para que destaque más y también alegre. Y ahora le damos el corazón en amarillo y vamos así introduciendo colores cálidos. Bien, voy a hacer el tipo de hoja de esparraguera con, ya sabéis, pincel plano, solo con el canto. Y lo vamos extendiendo hacia el exterior. No voy a poner en este caso nada en el centro, dejo ahí libertad para cada uno. Lo suyo es poner lo que cada uno quiera y para lo que cada uno, con el fin que cada uno haya decorado la caja, siempre va a tener una utilidad, pero no va a ser la misma utilidad para todas las personas. Ni todas las personas tienen el mismo nombre, dependiendo si quieren poner el nombre o para qué va a servir. Bueno, voy a continuar. Ahora sí, con el verde pistacho le hago el corazón a las semillas de las lilas. Y estoy con el pincel de ojos que con el medium, en este caso es el extender, pues ahora lo que hago es esas pequeñas tallitos que unen todas estas flores blancas que nos estaban volando, ya no vuelan, ya están unidas. Va a dar 4 toques con el siena. Bien, mezclamos el siena también con un poco de amarillo para aclararlo y vamos dando movimiento al conjunto. Ya que estoy con el pincel de ojos y el siena, pues le voy a dar las semillas a las rosas. Así le da, también veis cómo adquiere mayor profundidad y realismo.
y el amarillo lo ilumina. Estoy utilizando oro rico para perfilar el cuadrado, el punto de separación entre la parte interior y la que hace de marco, el rosa. Solo voy a perfilar las zonas que se ven. Así también podemos aprovechar y tapar imperfecciones. Bien, con el frambuesa y el extender estoy firmando. Siempre os recomiendo que cada uno firme su trabajo. Es importante que se vea, pero que no sea hiper destacable, ¿no? Ahí está, forma parte del conjunto y ya está. Voy a dar ahora a iluminar con un poco del verde pistacho y el agua y dar más movimiento al ramillete. Vamos a un lado, a otro y ahora por aquí y por aquí. Vamos así. Bien, aquí tenéis el resultado final. Solo espero que os guste. Ya sabéis, si os ha gustado le dais al dedo arriba y yo me entero. La parte en la que pinté la caja previamente, lo que es preparar el soporte para luego decorarlo, os dejo un enlace por aquí arriba y si no en la caja de descripción del vídeo para aquellas personas a las que le interese. Y nada más, espero veros en el próximo vídeo. Que seáis felices dentro de la situación en la que estamos y sigamos unidos, que es lo más importante, que es cómo se está consiguiendo todo. Y nada más, hasta el próximo vídeo.